Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Escuela de Entrenadores, a nuestros cursos online. El día de hoy vamos a revisar recomendaciones para el acondicionamiento físico en adultos mayores, la primer parte. Ok, soy Alfonso Israel y te voy a acompañar en esta sesión del día de hoy. Por allí estamos dejando las redes sociales de la escuela, por ejemplo, también a donde pueden contactarme directamente, y por otro lado recuerda que todo esto lo puedes encontrar también en la página de edenmx.com.mx en internet. Ahí están también los cuestionarios al final de esta sesión para que puedas responder y asegurar un poquitín que quedó todo aprendido. Muy bien, vamos entonces avanzando en nuestro curso del día de hoy. ¿Cuál es el objetivo general de este curso? Bueno, identificar las variables implicadas en las adaptaciones al entrenamiento y la actividad física en adultos mayores. Vamos a ver por allí los beneficios que implica el que se haga actividad física cuando ya se es adulto mayor, por un lado, y por otro lado, las pequeñas adaptaciones o modificaciones al entrenamiento que haríamos en un adulto joven, por ejemplo, y sobre todo cuando son entrenamientos o actividad física, incluso recreativa para niños, por ejemplo. Entonces vamos a revisar un poco de estas adaptaciones que deberíamos de considerar a la hora de planificar el entrenamiento para personas de la tercera edad, sobre todo cuando apenas van a iniciar con esta actividad. Cuando ya hay una trayectoria o experiencia deportiva, pues podemos ser un poquito más ambiciosos en esta planeación porque ya hay experiencia deportiva, ya hay experiencia psicomotriz, por ejemplo, y también ya debe haber adaptaciones biológicas por toda esa trayectoria que se tiene en la actividad física. Entonces vamos por ahí a revisar las pautas, estas recomendaciones como base. Y recuerda que solamente es una base, una guía. De ahí necesitas revisar el estado inicial de esta persona que va a entrenar y saber si tengo todavía que escalar un poco más las pautas o si ya puedo incluir algo un poco más intenso, más vigoroso, más carga, más volumen, etcétera. Todo de acuerdo al principio de individualización. Revisamos con base a una entrevista previa, a un diagnóstico con tal vez algunas pruebas físicas como de movilidad, por ejemplo, una entrevista para saber si tiene algún padecimiento, alguna lesión, y también podemos hacer pruebas físicas de adaptación al esfuerzo o de resistencia y algunas pruebas indirectas que me permitan conocer la fuerza de mi entreno para entonces revisar si utilizo las pautas, las recomendaciones o si puedo hacer un poco más intenso algo con más carga o incluso tengo que escalarlas todavía y disminuir el volumen, la carga o incluso la frecuencia con la que estoy aplicando el entrenamiento. Muy bien, ¿cuál es entonces la estructura de nuestro curso del día de hoy? Bueno, vamos entonces a ver uno a uno los temas que vamos a revisar. Posteriormente, vamos a ver los objetivos particulares de la capacitación. Acuérdate que es el punto focal para poder ponerle más atención a esa línea y que al final no tengas problema con el cuestionario, por ejemplo, o con ya aplicar los conocimientos. Después vamos a hacer todo el desarrollo de nuestro curso, cada uno de los temas, y ya al final una conclusión, un breve resumen de todo lo que vimos en este curso online. Muy bien, vamos entonces avanzando con los temas, el contenido temático que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, nuestro primer tema dentro del acondicionamiento físico y la tercera edad va a ser los beneficios del entrenamiento resistido. Conocer qué es lo que va a favorecer tanto a nivel metabólico como a nivel estructural a nuestros entrenos adultos mayores. Conocer estos beneficios del entrenamiento de fuerza, las adaptaciones que va a tener su cuerpo a través de la práctica de este tipo de actividades. Posteriormente vamos a revisar beneficios del entrenamiento de fondo, es decir, la parte cardiovascular. Ahora sí, la adaptación de nuestro sistema circulatorio, respiratorio, para poder proveer de energía y otros elementos a nuestro cuerpo durante la actividad física y también posterior, las adaptaciones crónicas que se pueden ya ver reflejadas con más tiempo, algo a largo plazo después de este entrenamiento. Muy bien. Vamos a continuar con las recomendaciones para el entrenamiento de fuerza, todos estos fundamentos que vamos a revisar en cuestión de principios de entrenamiento, y después vamos a hacer las recomendaciones de resistencia para que tengas por allí un pequeño panorama. Entre estas dos vamos a incluir también la movilidad, súper importante la movilidad, y un poco del trabajo de equilibrio o balance y propiocepción.
propio de la edad, por ejemplo, que se deteriore también las estructuras óseas que nos dan el equilibrio en el oído, y por eso es importante seguir favoreciendo el entrenamiento de balance, de equilibrio y toda la parte propioceptiva en nuestros adultos mayores para evitar caídas, desbalances, etc. Muy bien, vamos entonces avanzando en nuestro contenido del día de hoy y vamos a revisar los objetivos particulares, el punto focal del curso del día de hoy. Bueno, vamos entonces a revisar en un primer momento, como nuestro objetivo particular, conocer los beneficios del acondicionamiento físico en adultos mayores en general, un acondicionamiento físico integral que involucre fuerza, resistencia, movilidad y todavía nos vamos a ir un poquito más allá, cubriendo también algo de balance y la parte de la propiocepción, que sigan teniendo un estrecho contacto con lo que puede hacer su cuerpo, cómo activarlo y sobre todo mantener una salud óptima en sus articulaciones. Muy bien. ¿Qué otro objetivo particular vamos a tener? Por ejemplo, identificar las recomendaciones de la adaptación al acondicionamiento físico. Estas pequeñas modificaciones que deberíamos de considerar para planificar o para dar una prescripción de entrenamiento en adultos mayores. Y por último, ¿en qué nos vamos a centrar? En adecuar el entrenamiento a las personas de acuerdo a el diagnóstico que tú hagas con base a los principios de individualización y obviamente conocer estas características muy particulares que tenga el entreno que va a iniciar. Ahora, estas pautas las vamos a recomendar o las vamos a dar de acuerdo a una persona que no tenga ningún otro padecimiento. Por ejemplo, si ya tenemos algún adulto mayor con diabetes, con sobrepeso, con obesidad, entonces tendremos que hacer alguna otra adecuación propia del padecimiento que tenga adicional al avance normal de la edad. Entonces, esta es la primera recomendación para un adulto mayor sano, que tal vez nada más tiene un ligero sobrepeso, tal vez algo de disminución en la movilidad, en general lo que pasa por este avance de la edad. Pero si ya hay algún otro padecimiento involucrado ahí e incluso una lesión, vamos a necesitar obviamente adecuar otras opciones. Y siempre hay que recomendar que no solo en las poblaciones especiales, como es el caso de la tercera edad, necesitamos el parte médico que nos diga que podemos entrenar, que podemos hacer actividad física. Y en este caso es altamente recomendado que el médico que está controlando a cada uno de los entrenos o los pacientes o las personas dé este certificado y también nos incluya algunas recomendaciones si es que las requiere por alguna cardiopatía, tal vez por alguna lesión, etcétera, hasta dónde podemos llegar. Es siempre muy importante revisar con un médico y si tenemos un médico del deporte mucho mejor, que nos dé ese apoyo para saber hasta dónde podemos llegar en el entrenamiento y sobre todo con estas poblaciones especiales. Evitamos correr riesgos o los disminuimos lo más posible y otorgamos beneficios, siempre apoyándonos de especialistas en cada área, sobre todo si no dominamos algún tema. Muy bien, vamos entonces avanzando y vamos a empezar con nuestro primer punto, beneficios del entrenamiento de la fuerza. Muy bien, dentro de estos beneficios del entrenamiento de la fuerza, ¿qué es lo que vamos a revisar? Bueno, en un primer lugar, disminución de la tensión arterial como un beneficio por hacer pesas, ¿sale? No necesariamente con discos y mancuernas o barras. Puede ser también un trabajo de autocargas y también podemos trabajar, por ejemplo, con tensión, ya sea con las ligas o si tenemos también a la mano algún instrumento como estas camas o reformers para pilates y lo sabemos utilizar sin ningún problema. Por ahí tenemos algo de trabajo de resistencia muscular. ¿Vale? Vamos a favorecer la densidad ósea, vamos a ahí hacer un incremento, por ejemplo, en la estimulación para la mineralización de los huesos, para que se mantengan sanos y produciendo todo lo que necesitan el resto del cuerpo para poder funcionar en actividad física. Recuerda que el entrenamiento es como una especie de fuente de la juventud porque nos mantiene con niveles hormonales óptimos, con un requerimiento calórico adecuado, por ejemplo, y también nos ayuda con los radicales libres, por ejemplo. Entonces vamos a ir deteniendo un poco este proceso de envejecimiento. Por eso entonces vamos a favorecer tanto la densidad ósea como la masa muscular. Recuerda que con el paso de los años, sobre todo si no hacemos actividad física, se empieza a perder masa muscular y podemos padecer esto que se llama sarcopenia por el simple avance de la edad. Entonces es importante mantener un programa de entrenamiento resistido o de entrenamiento de fuerza
para mantener o incluso generar, que es gran parte del objetivo de muchas personas, más masa muscular. Y no solo por la parte de tener un gran pectoral o unos bíceps enormes, sino simplemente por estos temas de salud, para poder mantener ese requerimiento alto de calorías, por ejemplo, que aprovechemos de mejor manera los alimentos porque se van a este tejido muscular, también incrementar nuestros almacenes de glucógeno muscular y todo esto en beneficios de la salud. Y en el caso de la tercera edad, que se mantengan independientes más tiempo, que no tengan que utilizar un bastón, una andadera, por ejemplo, o que no esperen el apoyo de algún familiar o amigo para alguna actividad, que se sientan independientes porque tengan la fuerza necesaria y aparte la fortaleza en su estructura ósea para poder seguir desarrollando sus actividades normales. Vamos entonces a través de este entrenamiento a favorecer la densidad ósea y la masa muscular, que no se pierda este tejido muscular. Vamos a generar también un mejor rendimiento, esto como algo integral, mejor fuerza cardiovascular, por ejemplo, mejor estabilidad articular, nada más por el entrenamiento de fuerza, y en este caso vemos una mejoría en el rendimiento también en los pacientes postcoronarios, los que tuvieron por allí algún problema a nivel cardíaco, alguna cardiopatía y que tuvieron tal vez una cirugía, se ve una mejoría en el rendimiento a través del entrenamiento de fuerza después de pasar obviamente su etapa de recuperación, de rehabilitación. Se ven estas mejorías como parte de un programa de entrenamiento de fuerza. Vamos también a disminuir el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y otras enfermedades, como lo que habíamos mencionado de la densidad ósea, por ejemplo, que no tengan problemas con osteopenia o incluso ya con osteoporosis, que tal vez podamos mantener una buena conexión a nivel del sistema nervioso con el tejido muscular y en este caso con el aparato locomotor, y se favorezca también por esa interacción el combatir un poquito el tema con el Alzheimer, por ejemplo, con alguna desmielinización de las neuronas. Ahora, esto es multifactorial, no es que el hacer actividad física tal cual prevenga, pero sí vamos a favorecer que se mantengan las conexiones que estaban en etapas más jóvenes, por ejemplo, porque seguimos activando el cuerpo. Por eso incluimos ahí otras enfermedades. Ahí también que podemos combatir la obesidad, por ejemplo, la hipertensión y también incluso el problema con los triglicéridos altos. Y simplemente por el trabajo de la actividad de fuerza. Eso como algunos de los beneficios. Vamos avanzando entonces en nuestro siguiente tema y vamos a ver los beneficios del entrenamiento de resistencia a la parte cardiovascular para poderlos juntar y entonces ya ir a las pautas directamente. ¿Cuáles son entonces parte de estos beneficios? Bueno, vamos a tener una mejora cardiovascular, evidentemente para eso es el entrenamiento, para mejorar nuestro sistema cardiorrespiratorio y en este caso el de nuestros entrenos adultos mayores. Vamos a mejorar la captación de oxígeno, todo el transporte de oxígeno, por ejemplo, nutrientes y la recolección del dióxido de carbono y de los elementos que la célula desecha de cierta forma por el metabolismo y poder expulsarlos a través de la respiración, a través de la orina, por ejemplo, y de las heces fecales. Vamos a tener un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2, colecitopatía o triglicéridos altos, por ejemplo, porque vamos a optimizar la respuesta a la insulina, por ejemplo, por la actividad física. Vamos otra vez a mencionar lo de la oxigenación, una mejor oxigenación y sobre todo vamos a fortalecer el corazón para que funcione de una mejor manera. A través de eso vamos a mejorar la calidad del sueño y se va a favorecer también todo el proceso de eliminación de que tengan una mejor digestión, disminuir también por el tema de la irritabilidad, etcétera, el colon y entonces disminuir el factor de riesgo del cáncer de colon y obviamente mejoras a nivel psicológico. Una, por las endorfinas que se liberan a través de la actividad física, por ese factor de recuperación después de la actividad física y también por qué más vamos a ver esta mejora psicológica, pues porque se van a seguir sintiendo activos, útiles y que no están por ahí involucrados en temas de sentirse todavía independientes en esta línea. Muy bien, vamos entonces avanzando un poquito más allá y ahora vamos a ver parte de ya las pautas que vamos a seguir, las recomendaciones. Por allí te estoy incluyendo un iconito de donde estamos adaptando o tomando parte de esta información. Ahí está adaptado del manual de NSCA por si quieres consultar y profundizar también un poco más en este desarrollo de los temas. Ahora vamos a ver las recomendaciones para el entrenamiento de fuerza. Muy bien,
¿Cuáles son entonces estas recomendaciones a nivel de principios de entrenamiento, duración, carga, frecuencia, etcétera? Muy bien, entonces vamos a recomendar de 2 a 3 sesiones por semana y vamos a recomendar que sean alternas. Esto como objetivos generales de salud. Si tu entreno tiene ya otro objetivo específico, entonces hay que adecuar también este entrenamiento. Pero la fuerza propiamente la vamos a recomendar sin ningún problema 3 veces por semana y ya nada más hay que adecuar la carga para también saber cuánto volumen vamos a utilizar. Vamos a procurar en este caso que la amplitud de movimiento sea en el rango óptimo de movimiento que tenga cada articulación, es decir, una amplitud total, pero hasta donde permitan las articulaciones y poco a poco lo vamos a ir mejorando. Aquí lo que buscamos es que no se queden cortos los ejercicios, sino buscar una ejecución en el rango más amplio, completo, sin inestabilidad articular y también sin que le genere ninguna lesión o alguna molestia. Vamos a procurar una velocidad controlada. En este caso necesitamos que las ejecuciones sean como una obra de arte. Poco a poquito vamos a ir puliendo la técnica por este tema de el deterioro articular. Entonces vamos a revisar esa amplitud de movimiento, pero con una velocidad adecuada, tal vez unos 3 a 6 segundos en la ejecución de cada una de las repeticiones para cuidar la técnica también y que está bien alineado el entreno. Vamos ahí a marcar una carga, por ejemplo, de entre el 60 y el 90% y podemos utilizar como parámetro el 1RM. Podemos tener ahí en este aspecto considerar hacer un estimado de cuál sería su repetición máxima y también podemos trabajar por otro lado con la resistencia máxima. Y entonces vamos a revisar, por ejemplo, con cuánta carga ejecuta sin ningún problema 12 a 15 repeticiones y con eso entonces podemos ir diagnosticando la carga que vamos a realizar. Vamos a poner por ahí un parámetro que unas 20 repeticiones sería aproximadamente el 60% de la carga máxima que podríamos hacer. Todo esto a nivel teórico por estadísticas y con base en estos estudios que se han hecho de las repeticiones y la carga en diferentes entrenos. Entonces, si logra realizar, por ejemplo, 20 repeticiones con 10 kilos, entonces vamos a por ahí extrapolar, vamos a estimar que de esos 10 kilos son el 60% de su 1RM. Y entonces puedo ir ya haciendo este cálculo de la carga. Y vamos a variar las posiciones del cuerpo. Esto también porque hay veces que hay sobrepeso en nuestros adultos mayores y si yo los tengo todo el tiempo de pie, puedo fatigar las rodillas, los tobillos y ahí es donde entra esta opción de variar las posiciones del cuerpo. Algunos ejercicios en sedestación, otros ejercicios en decúbito lateral, en decúbito supino, decúbito prono y también necesito saber que tiene la facilidad para colocarse en decúbito. Y si no, trabajar en sedestación, por ejemplo, en alguna cuadrupedia, apoyándonos de un banco o algún soporte que no haga que descienda hasta el piso, sobre todo en lo que se va familiarizando y se quita también, en muchos casos los adultos mayores tienen temor por llegar al piso y después no poderse levantar. Entonces tal vez tenga que apoyarme incluso de la pared o de otros soportes para poder realizar algún trabajo de autocarga o incluso para apoyarlos y con la otra mano hacer este trabajo y que no sientan también este desbalance por estar en bipedestación. Ok, vamos ahí entonces a avanzar en nuestras recomendaciones. Muy bien, ahora tenemos por aquí una pequeña gráfica donde estamos ajustando tanto repeticiones como carga y te puse allí un marcadito que ya decía recomendado, pero lo estamos acentuando con este pequeño recuadro en línea punteada para que tengamos más claro parte de la intensidad en el caso del entrenamiento de fuerza. Vamos a considerar entre 8 y 14 repeticiones y entre el 80 y tal vez el 65% de la carga. En este caso vamos por resistencia en porcentaje máximo. ¿Qué pasa cuando lo hacemos menor? Es aceptable, pero el estímulo va a ser mucho más ligerito. ¿Pero qué hacemos ahí? Minimizamos prácticamente al 95% el factor de riesgo. Y podemos también hacer una carga un poco más intensa. También es aceptable, pero ahí se incrementa un poco el riesgo de lesión porque estamos haciendo un poco de más intensidad, más peso tal vez. Entonces ahí vamos a colocar la recomendación, lo que es más adecuado por seguridad y obviamente por beneficios y los extremos con los que también podemos trabajar. Ahora podemos adecuar y tener un día suave,
un día moderado y un día intenso de entrenamiento o duro. Y entonces ahí también puedes jugar con todas las cargas de entrenamiento que estamos mostrando aquí en esta gráfica. Muy bien, avanzando ahora vamos con las recomendaciones para el entrenamiento de resistencia. Y en este caso, ¿qué vamos a revisar? Bueno, podríamos hacerlo de 2 a 5 sesiones por semana o diariamente. El entrenamiento cardiovascular lo podemos hacer diario dependiendo de la dosis. Cuando lo recomendamos diario, por lo menos unos 30 minutos y diario podríamos hacer esta actividad. Si ya tenemos una mejor fortaleza, podríamos aventurarnos tal vez 40 minutos, 60 minutos, etc. Ahora, la intensidad la vamos a recomendar moderada. Podríamos trabajar también entre el 55% y el 90% de nuestra frecuencia cardíaca de reserva, recomendando como línea óptima entre el 70 y el 75% para mantenernos en una zona cardiovascular que también nos puede ayudar a la oxidación. Y en este caso, podemos hacer también entrenamiento de resistencia intermitente. ¿A qué nos referimos con esto? No hacer intervalos como tal, que sí se pueden incluir sin ningún problema, pero nos estamos refiriendo a que si tal vez su entreno no tiene todavía la fortaleza cardiovascular para mantenerse en actividad física 30-40 minutos, entonces podríamos hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos en la noche y entonces como volumen total de ese día tuvimos 30 minutos de entrenamiento de resistencia, simplemente que lo hicimos en intermitencia, es decir, en pequeños bloques que al final nos dan ese volumen y poco a poco ir adentrándonos en que tal vez en el siguiente periodo logre 20 minutos o 15 minutos y ya nada más tendremos 2 o 3 exhibiciones y al final de determinados periodos ya podamos hacer los 60 minutos, los 40 minutos continuos y entonces también ya enfocarnos en un área más oxidativa si parte de los objetivos es el control de peso. Vamos a variar los medios de entrenamiento. ¿Para qué? Una, para que no se aburra nuestro entreno y otra para favorecer el movimiento de las articulaciones en diferentes ejes o planos. En este caso podríamos incluir en un primer lugar la bicicleta para que nuestro entreno esté en sedestación y no sobrecarguemos las rodillas, las piernas. Después lo podemos variar a la elíptica, podríamos hacer algo en caminadora, en remadora también y, ¿por qué no?, utilizar también la caminata o un trote ligero en el parque o aún en alguna pista para correr al aire libre que tengamos disponible. Entonces ahí es donde estamos viendo diferentes opciones y es altamente recomendado usar la escala de percepción de esfuerzo o esfuerzo percibido, la EEP, y también la escala de Borg, que es prácticamente lo mismo, más las pruebas del habla durante la actividad física, para asegurar, una, que están en su zona de entrenamiento que nosotros queremos, y dos, que la está pasando bien en el entrenamiento y no estamos ahí cayendo en algún riesgo o no tiene ningún problema su entreno. Hay que estar en constante comunicación con el entreno. Tal vez hay dificultades auditivas, tal vez hay dificultades o debilidad visual. Entonces necesito ser muy claro como coach en la técnica que requiero para el ejercicio. También necesito ser muy claro en saber o hacer que nos indique si ya entendió cómo se hace el ejercicio y todas las pautas tanto de la técnica como del proceso de respiración para asegurar que lo va a ejecutar bien, que estamos cuidando a nuestro entreno y sobre todo que está entendiendo la actividad física, porque puede ser que ya no vea bien, puede ser que ya no escuche bien y entonces tengo que apoyarme de tal vez carteles con letritas para ejemplificar o con dibujos grandes para que los alcance a ver si es que hay debilidad auditiva. Y si tengo debilidad visual, entonces me apoyo con decir algo concreto, conciso, de manera clara y fuerte y asegurarme con la pregunta de ¿entendimos? ¿Quedó claro? Para poder asegurar que va a realizar bien la actividad física. Y obviamente tengo que monitorear todo el tiempo la técnica. Tal vez tengas que hacer 2 o 3 ejemplos tú del ejercicio para asegurar que quedó bien entendido. Acuérdate que esos son tal vez casos específicos, por eso nuestra primera entrevista. Tampoco debemos de tratarlos como personas que ya no pueden hacer algo, porque prácticamente pueden seguir con su actividad física, pueden seguir con su vida normal. No es apapacharlos de cierta forma o subestimar
desestimarlos, simplemente es adecuar a las características propias de la edad que ya tiene su cuerpo, pero sin generarles esa sensación de limitante o que ya no pueden hacer nada y caer en que ellos se sientan inútiles. Es importante saber que pueden seguir con la actividad física con sus respectivas adecuaciones. Muy bien, vamos entonces a ver una pequeña recomendación de orden sugerido de la actividad física. Si van a realizar, por ejemplo, en una misma sesión los dos tipos de entrenamiento, en este caso resistido y fuerza, vamos a recomendar en un primer lugar el calentamiento. Después la parte cardiovascular, que tiene que incluir un calentamiento y una recuperación. En este caso puede ser recuperación activa. Después de eso procedo con mi entrenamiento resistido o de pesas, ya sea funcional, ya sea algo de contrología como los pilates, lo que tú vayas a destinar para que hagan de actividad física. No solo las pesas están incluidas, hay más opciones. Después seguiría algo de movilidad. Y aquí podremos hacer movilidad más profunda que nos ayude a la propiocepción y que nos ayude al balance. La movilidad, haciendo un pequeño paréntesis, la deberíamos y la podemos entrenar diario. También vamos a cuidar ahí el nivel de profundidad. En el calentamiento es una movilidad poco desarrollada y en la recuperación o en un trabajo específico de movilidad, como aquí lo estamos viendo como el punto 4, vamos a poder hacer estiramientos o ejercicios de flexoelasticidad desarrollados y semidesarrollados para ganar esa potencia, control y salud articular. Y por último, una recuperación. Si por ejemplo solamente vamos a hacer entrenamiento resistido con ellos, igual vamos a recomendar un calentamiento que incluya unos 5 a 10 minutos de actividad cardiovascular, después su entrenamiento resistido de pesas, la movilidad y su recuperación, ya sea activa o pasiva. Es súper importante siempre calentar y recuperar y que se incluya este trabajo de movilidad, sobre todo por la salud a nivel articular de nuestros entrenos de tercera edad. Muy bien. Con esto entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que es de suma importancia el entrenamiento no solo de fuerza para los entrenos de tercera edad, sino también el de resistencia y sobre todo el de movilidad, en el que podemos incluir también balance y equilibrio para mantener las funciones óptimas del cuerpo, para prevenir esta pérdida de tejido óseo y de tejido muscular, mantener una tasa metabólica adecuada, el consumo de calorías o el requerimiento de calorías de nuestros entrenos y también por la parte psicológica, que se sientan una vez más activos, por ejemplo, o que continúen con esa actividad, con esa independencia, con esa fuerza a nivel muscular o musculoesquelética y sobre todo también si están entrenando en grupo o en algún club, también que sigan inmersos en este entorno social, por ejemplo, y que no se sientan relegados porque ya son parte de una población especial o de la tercera edad. Solamente hay que cuidar las adecuaciones por el deterioro propio de la edad, si es que está presente y si ha sido una persona que lleva actividad física regular, pues podemos continuar un poco más intenso con este trabajo. Con eso entonces concluimos en nuestra sesión de acondicionamiento físico para tercera edad. Acuérdate del cuestionario en la parte final, de consultar también a la página edenmx.com.mx y por ahí estamos presentes también en nuestras redes sociales. Soy Alfonso Israel, aquí en Escuela de Entrenadores, en tu curso online y me despido, nos vemos la siguiente ronda. Bye bye.